presidente Enrique Peña Nieto que a pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados del combate contra el crimen organizado aún están lejos de ser satisfactorios. Renuncia René Juárez Cisneros a la presidencia nacional del PRI. Dijo que la transformación que requiere el tricolor debe de ser del tamaño de la derrota que sufrió en las pasadas elecciones. Y consejeros del Instituto Nacional Electoral consideraron inviable que como organismo puedan organizar este año una consulta ciudadana en donde se aborde la viabilidad o no del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tal y como lo propone Andrés Manuel López Obrador. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 16 de julio en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, lo invito a que se quede con nosotros en esta hora de información y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos la información más destacada generada hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Los resultados del combate contra el crimen organizado aún están lejos de ser satisfactorios, así lo reconoció el presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos como país y en ningún momento de la falta de compromiso de nuestros policías federales. Día tras día, ustedes han cumplido con su responsabilidad de combatir a los criminales. Los convoco a mantener este esfuerzo y a cumplir su deber de proteger y servir a las familias mexicanas. Alerta la organización Alto al Secuestro que este ilícito va en aumento en nuestro país. Informó que de diciembre de 2012 a junio de 2018 se han reportado 11.268 plagios, 1.700 tan solo en los 7 meses del presente año. Indudablemente que es una cifra sumamente elevada y no nada más para este país, sino a nivel mundial. De verdad es altamente preocupante que no logremos como país entender que cuando ya se llegan a estas cifras, a estos números de secuestro, pues es porque ya pasamos antes en muchos sentidos por muchos delitos que están muy elevados. Presentan el ranking de Procuradurías y Fiscalías 2018. El informe detalla que la Fiscalía de Chihuahua cuenta con el mejor desempeño en impartición de justicia, mientras que las Fiscalías de Puebla y Guerrero recibieron la peor calificación. Que detectamos buenas prácticas, como ya comentamos, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Nuevo León, son los que hemos tenido documentadas buenas prácticas. De Baja California, de atención a víctimas, teníamos ahí documentadas. En Justicia Alternativa también tenemos buena Justicia Alternativa en Mexicali. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, llamó al próximo gobierno a garantizar que las áreas de seguridad sean encabezadas por personas con experiencia y honorabilidad. Durante la conmemoración por el Día de la Policía Federal, también urgió a que antes de implementar estrategias se revisen los procesos. Y en Sonora, un presunto asaltante mantuvo de rehenes a 4 empleadas de una sucursal bancaria que lograron ser liberadas luego de un operativo de rescate. Los policías se disfrazaron de bomberos y reporteros para acercarse y someter al delincuente, quien durante un enfrentamiento resultó herido y falleció en el hospital. Estas son las imágenes. En Zacatecas, 5 personas murieron y 9 más resultaron lesionadas durante un ataque armado a una funeraria en el municipio de Fresnillo.
En Estados Unidos, una corte de Nueva York aplazó 2 meses el inicio del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán, previsto para comenzar el próximo 5 de septiembre. Esto debido a la voluminosa evidencia con la que cuenta la Fiscalía. Renuncia René Juárez Cisneros a la dirigencia nacional del PRI. Dijo que la transformación que requiere el tricolor debe de ser del tamaño de la derrota que sufrió en las pasadas elecciones. En una actitud de congruencia y como decisión estrictamente personal, el día de hoy anuncio mi renuncia al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. Nuestras normas internas establecen claramente la prelación, de tal manera que a partir de este momento y estatutariamente sustentado, quienes deberán de ocupar la presidencia y la Secretaría General serán la maestra Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria general, y el licenciado Rubén Moreira, la secretaria general. Al asumir el cargo de presidente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu hizo un llamado a la unidad de todo el priismo nacional. Hoy, tras la decisión del licenciado Juárez Cisneros de concluir su encargo, en virtud del principio de prelación que establecen nuestros estatutos, tengo el honor de asumir la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Una tarea que llevaré a término con cabalidad, responsabilidad y gratitud a esta institución que me ha dado tanto. Se descarta el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, para dirigir al Partido Acción Nacional. Explicó que su decisión obedece a razones familiares. El proceso de renovación de la dirigencia del PAN comenzará en agosto próximo y concluirá en octubre o noviembre. Consejeros del Instituto Nacional Electoral consideraron inviable que como organismo puedan organizar este año una consulta ciudadana en donde se aborde la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de México. Advierte el diputado federal Rafael Hernández Soriano que llevar a cabo una consulta a la población sobre continuar o no con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene el riesgo de que la decisión no se tome sobre una base técnica ni con la información necesaria para ponderar los pros y contras del proyecto. El sector patronal del país pidió que se establezcan contrapesos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que será la primera ocasión en 24 años que un presidente de México contará con mayoría en la totalidad del poder legislativo. Andrés Manuel López Obrador viajó a Tabasco para sostener una reunión con Adán Augusto López, gobernador electo de aquella entidad, y posteriormente tomará 4 días de vacaciones en Palenque, Chiapas. Y tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, demandaron al gobierno federal parar desde ahora la reforma educativa y principalmente la evaluación del desempeño docente que se aplicará en noviembre. Un incendio se registró en la plaza comercial Galerías Cuapa, ubicada en Calzada del Hueso y Canal de Miramontes, en Tlalpan. En el lugar se quemaron lonas publicitarias y desechos abandonados. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, confirmó que no hubo lesionados. Y también aquí en la Ciudad de México, un vagón del tren que pasa frente al Museo Sumaya en Polanco se descarriló. El vagón transportaba trigo y se dirigía a una harinera en Ferrocarril de Cuernavaca. El descarrilamiento del tren en Polanco no dejó lesionados. Tras el desplome registrado en una parte de la plaza comercial Arts en Pedregal, en Periférico Sur, el gobierno capitalino anunció que se verificarán las condiciones de seguridad de todas las plazas comerciales de aquí de la Ciudad de México. La empresa Global Air informó que tras realizar la investigación correspondiente sobre el accidente de Cubana de Aviación ocurrido el pasado 18 de mayo en La Habana y en el que murieron, usted recordará, 109 personas, se concluyó que obedeció a un error humano. Precisó que la tripulación de la aeronave despegó con un ángulo de ascenso muy pronunciado, lo que ocasionó su desplome.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó ante la Organización Mundial de Comercio a México, Canadá y la Unión Europea, así como China y Turquía, por las represalias de esos países a la aplicación de aranceles estadounidenses al acero y aluminio. La Secretaría de Economía de nuestro país informó que emitirá una respuesta dentro de los próximos 10 días. Y en Finlandia, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, prometieron reiniciar la compleja relación bilateral entre ambos países en su primera cumbre celebrada en Helsinki, donde el mandatario estadounidense se negó a condenar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de su país y en las cuales él resultó victorioso. He estado aquí desde no hace mucho, ya casi 2 años, pero creo que terminaremos teniendo una relación extraordinaria, eso espero. Siempre he dicho, y estoy seguro de que lo escuchó durante mi campaña, que llevarse bien con Rusia es algo bueno, no malo. Ha llegado el momento de hablar de manera sustantiva sobre nuestras relaciones bilaterales y áreas problemáticas del mundo, y son muchas. En Francia, 292 personas fueron detenidas en varias ciudades de ese país a causa de los incidentes ocurridos durante los festejos por el triunfo ante Croacia en la final del Mundial de Fútbol. Gracias por acompañarnos este lunes. Mire, antes de iniciar con la información nacional, veíamos estos festejos en Francia. Caso contrario a lo que ocurrió en Croacia, porque a pesar de que su selección ganó el segundo lugar, bueno, no pudo ante la escuadra gala, pues el festejo fue prácticamente como si hubieran ganado el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué hay en esta sociedad que les importa, les mueve tanto el segundo lugar de un Mundial de fútbol? Bueno, pues más adelante tendremos una entrevista con los realizadores mexicanos, por cierto, del documental Vatreni, un documental que retrata la historia de la selección croata de 1998 después de la Guerra de los Balcanes y que ganaron el tercer lugar. Es decir, es todo un contexto histórico social del por qué los croatas festejan pacíficamente como lo hicieron el día de ayer. Más adelante se lo tendremos. Mientras tanto, le comento, mira, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que a pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados del combate contra el crimen organizado en el país aún están lejos de ser satisfactorios. Confío en que los mexicanos sabemos que este reto solo se puede esperar en unidad. Esto fue lo que dijo el mandatario federal justo en la ceremonia del aniversario de la Policía Federal. A pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos como país y en ningún momento de la falta de compromiso de nuestros policías federales. Día tras día, ustedes han cumplido con su responsabilidad de combatir a los criminales. Los convoco a mantener este esfuerzo y a cumplir su deber de proteger y servir a las familias mexicanas. Y bueno, en junio de este año aumentó el número de secuestros a nivel nacional con relación al mes de mayo. Mire por qué le digo esto. En México, el secuestro va en aumento, alertó Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien en conferencia de prensa informó que de diciembre de 2012 a junio de 2018 se han reportado un total de 11.268 de estos delitos, 1.700 tan solo en los 7 meses del presente año y un aumento del 2.3% en junio con relación al mes de mayo. Indudablemente que es una cifra sumamente elevada y no nada más para este país, sino a nivel mundial. De verdad es altamente preocupante que no logremos como país entender que cuando ya se llegan a estas cifras, a estos números de secuestro, pues es porque ya pasamos antes en muchos sentidos
por muchos delitos que están muy elevados. Informó que en cuanto a las víctimas reportadas en junio, hubo una disminución del 7.6% con respecto a mayo y sobre los detenidos un incremento del 12.7% respecto al mes anterior. En cuanto a los estados con mayor incidencia, el de México reportó el mayor número de secuestros en junio con 26, Veracruz con 21 y Tamaulipas con 14. Adicional, se detalló qué municipios han contado con mayor número de secuestros durante la presente administración. Ecatepec, que pertenece al Estado de México, sigue en el número 1 con 327 secuestros ese municipio. En segundo lugar está Acapulco con 238. En tercer lugar está Reynosa, Tamaulipas, con 230 secuestros. Y luego, por desgracia, Ciudad Victoria con 207. Y Ciudad Nezahualcóyotl con 206. Cabe destacar que únicamente 6 estados son catalogados como libres de secuestro: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Querétaro y Yucatán. Con imágenes de Alejandro Carmona para La Ciudad y el Mundo, Jesús González. Mire, precisamente Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización Alto al Secuestro, alertó que el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, parece no importarle el alto número de secuestros que se registran a diario en nuestro país, pues en su plan nacional ni siquiera ha abordado el tema. No hemos visto nada hasta ahorita en el plan nacional que están presentando el gobierno que salió electo referente al delito de secuestro. Y nos preocupa sobremanera porque si vemos la cifra con la que está terminando el presidente Peña Nieto, pues es escandalosa simplemente. Esperemos que exista un muy buen plan para poder disminuir este delito y finalmente poderlo erradicar. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos.